El caso sonó las alarmas en toda España, pues un gamer de 15 años, luego de pasar al menos 20 horas tras un monitor, tuvo que ser hospitalizado por un cuadro grave de adicción comportamental. Decidimos en el equipo hacer una intervención como si se tratase de una adicción a una sustancia química y por lo tanto programamos un ingreso para que actuase de desintoxicación de la sustancia, en este caso de las pantallas. Pero, ¿qué es lo peligroso detrás del mundo de los videojuegos? Según el psiquiatra infantil Ariel Acosta, estas prácticas deben tener control y tiempo de uso para evitar problemas. Para tú hablar de una adicción en cualquier término, tú tienes que tener primero que ese comportamiento traiga consecuencias negativas en la persona que está teniendo esa conducta en diferentes ámbitos, ya sea familiar, social, laboral, económico o legal, cualquiera, porque a veces a los niños les roban la tarjeta a las mamás para pagarse el juego. Pamela es una madre de un niño de 10 años. Cuenta que los límites son fundamentales, pues en un descuido y sin su consentimiento, su hijo realizó compras de videojuegos en línea que costaron casi $300. Sí, sería por la inocencia, por lo que todavía es pequeño. Empezó a descargar juegos, accedió con mi tarjeta de débito del banco y empezó a descargar juegos. En ese momento me percaté, cuando me empezaron a llegar mensajes, me percaté de que estaban haciéndose débitos. Desde la postura de jóvenes, este mundo digital es apasionante. Cada obstáculo y desafío que se supera representa un gran logro. Para José, un gamer desde que tiene memoria, se debe priorizar las responsabilidades para que esto no se convierta en una problemática. Los juegos se convierten en un problema cuando los utilizas demasiado. Cuando no haces tus deberes por estar jugando, cuando se vuelve una microadicción. Hay veces en las que juegas y no te das cuenta que no estás comiendo, por ejemplo. Cada vez se necesita más hacer la actividad para sentir el mismo nivel de placer. Entonces por eso le dedican mucho más tiempo a la actividad. A jóvenes que encuentran en este mundo una forma nueva y diferente de socialización. Los videojuegos, pudimos ver una nota que, ay Dios mío santísimo, cuántos padres de familia seguramente están pasando por situaciones así. Es por eso que nosotros decidimos tratar este tema. Carla Villagómez, psicóloga, se encuentra con nosotros. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida a Saboreando la Mañana. Dios mío, pensaríamos que no podría llegar a ser ya una adicción tan grande, pero claro, como los mismos chicos nos comentaban, dejas de comer, no haces deberes, no quieres ir a clase. Pudimos ver el caso de un chico que pasó 20 horas clavado en la pantalla. ¿Cómo hacer? Como padres desde el principio obviamente hay que establecer límites, pero ¿cómo sabemos cuáles son esos límites correctos? Ay, ¿cómo saber cuáles son los límites? Lo que siempre nos cuestionamos los padres, ¿no es cierto? Bueno, sí. Bueno, qué gusto estar aquí. Siempre es un gusto. A ver, los videojuegos, la adicción. Es una adicción. Partamos de ahí. No como micro. Cualquier otra. No micro, como trataba de decir. No, es una microadicción. No, es una adicción. ¿Y por qué es tan adictiva? Porque se prende el círculo de recompensa o el circuito de recompensa cerebral. Qué importante que es esto saber. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, ¿no es cierto?, en el videojuego, y yo no sé si alguno de ustedes ha incursionado en los videojuegos. Claro, pero, ¿no? Yo todavía. ¿Qué sucede? ¿No es cierto? Estamos ahí, estamos conectados. Y eso que nos llama la atención, 20 horas, bueno, sí, son 20 horas y pueden llegar a ser hasta más. ¿Por qué? Porque este circuito de recompensa es un circuito que parte, ¿no es cierto?, como el resto de las adicciones, de un aprendizaje y una tolerancia. Entonces yo cada vez necesito más y más para poder sentirme bien como me sentía en un principio, ¿no es cierto? Entonces, como padres tenemos que saber que si bien ahora con las pantallas y lo que era, ¿no es cierto?, el modo virtual de aprendizaje, ahora estamos en semipresencial, es un alivio. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir marcando. Muchas veces partiendo desde nosotros. ¿Cuántas veces nosotros estamos en el celular y nosotros tenemos un registro de la cantidad de tiempo que pasamos en el celular? Y si lo vemos, decimos 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas en redes sociales. Muchas veces de 20 minutos, en 20 minutos podemos ir llegando a ese límite. Entonces decir, ok, si viene de la escuela, por ejemplo,
¿Cuánto tiempo? ¿Una media hora? ¿Una hora? Y de ahí hace deberes, luego es otra hora más. O sea, tenemos que decir más o menos cuánto tiempo quisiera yo que pase ahí, pero también ofrecerle alternativas. Vamos al parque, hagamos ejercicio, vamos a caminar, o sea, ofrecer alternativas, porque si yo también estoy clavado en mi teléfono y mi hijo no tiene nada que hacer, también se va a clavar al videojuego y así pueden pasar las horas, ¿no es cierto? Entonces, establecer yo qué es lo que yo quiero, cuánto tiempo. Eso es importantísimo, el tema de las adicciones. Y yo, como ya todavía entre joven y adulto y todo, todavía juego, pero sí considero que ahora hay una gran diferencia entre los juegos de antes y los juegos de ahora. Claro. Antes uno jugaba contra la computadora o se divertía solo con un videojuego. Hoy en día todos los juegos son en línea, y al estar en línea tú conversas, tienes amigos, haces una vida a través del videojuego, socializas. Y claro, muchas personas, estos jóvenes, no pueden socializar en la vida real. Entonces, perfecto, no juego, pero ¿con quién hablo? ¿Con quién converso? No tengo amigos, no tengo nada. Entonces, mejor me conecto, estoy hablando con mi amigo de otro país, hay comunidades donde después se mensajean. Hoy en día está muy de moda los cuartos gamers, los jóvenes quieren su cuarto gamer, porque inclusive ganan plata a través de esto, o haciéndose YouTube. Entonces, cada vez se vuelve como una alternativa más llamativa para los jóvenes. A ver, juego videojuegos, puedo tener amigos y puedo tener likes y puedo tener seguidores y puedo tener todo. O sea, sigue siendo algo más atractivo que la vida real. Desgraciadamente sí. No. Y es un peligro hasta cierto punto, y también es algo beneficioso. Por ejemplo, hasta cierto punto hay terapias que incluyen los videojuegos, por ejemplo, para niños que tienen déficit de atención, por ejemplo, que bien manejado puede ser una alternativa para que ese niño logre conectarse y controlarse y estar como atento a una misma actividad. Pero el problema viene con esta línea muy difícil de cruzar y de pasarse al otro lado, de tener toda una vida diferente online. Porque es cierto, ahora incluso yo estaba leyendo que las grandes empresas de los videojuegos se ayudan de psicólogos para permitir esto que sea tan adictivo. O sea, ¿de qué manera seguir estimulando este circuito de recompensa? Entonces sí es bastante ahora diferente, porque hay comunidad, hay una cierta sociabilidad, y yo puedo ser alguien súper diferente y súper seguro en el momento de relacionarme a través de un videojuego. Pero no olvidemos que eso no es la vida. La vida es la tridimensionalidad, ¿no es cierto? El poder conectarnos con esas habilidades sociales, socioemocionales que hemos perdido durante este tiempo de pandemia. Una pregunta, gracias a nuestra amiga televidente, que dice, una pregunta: ¿cuánto tiempo en jugar videojuegos es positivo para un niño de 9 años? Y de paso, ¿se debería dosificar de acuerdo a las edades? ¿Cómo debería trabajar eso, Carlita? Claro que sí, hay que dosificar de acuerdo a las edades. Si estamos hablando de un niño de 9 años, estamos diciendo que es un niño que está próximo a entrar a la pubertad. Ahora la pubertad se ha adelantado, ¿no es cierto? Entonces es un niño que más o menos ya está casi entrando a la pubertad. Por lo tanto, la necesidad de pertenencia y de aceptación en el grupo pasa a ser muy importante. Entonces sí, es real, ahí tienen un cierto sentido de comunidad, de relacionarse con otros. Está bien, tampoco vamos a caer en el no juegas nada y 0 horas, ¿no es cierto? Porque ya es un proceso aparte. Lo importante que ahí sería, de la parte de dosificar, es mirar, porque no podemos establecer 3 horas a los 5 años, 4 horas a los 6 años, o sea, no podemos hacer así, porque mucho va a depender de cada niño. Hay niños que, por más que se encanten en el videojuego, no llegan a generar una adicción. Cuando estamos hablando de una adicción o de un comportamiento que ya es peligroso, es cuando le quitamos o le decimos se acabó el tiempo en mi vida, y el niño explota, se berrinche y no tolera el no. Empieza, como decía el video, la nota, ¿no es cierto?, a no hacer deberes por sacrificar otras actividades naturales y propias de su edad por estar enganchado en el videojuego. No dormir, no comer, no hacer deberes, no salir y socializar con sus compañeros o en coger el juego. la tarjeta de los papás para pagarla. Exactamente, eso es muy peligroso, ¿no es cierto? Conforme ya van creciendo, van teniendo otros conocimientos y empieza ahí. O sea, si yo ya veo que mi hijo está en ese sentido, empezar por dosificar una media hora menos cada día, ¿no es cierto?
o reemplazar, ¿no es cierto? Decir, bueno, todos los días vas a tener 2 horas, por ejemplo, y el fin de semana te puedo dejar un poquito más, unas 3 horas. Acordándonos que, como te decía, a los 9, 10 años, 11 años, ya empieza esta pubertad y es importante tener esto en cuenta y empezar a negociar con mi hijo. No a prohibir a rajatabla, porque eso no funciona con nuestros adolescentes y púberes. Carlita, ahora, ¿qué es lo que sucede? Ok, aquí estamos hablando desde el punto de vista en que son pequeños y nosotros podemos ir regulando, pero ¿qué pasa con los padres que ya tienen a sus hijos que, exacto, ya son adolescentes y son adictos total al juego? O sea, ¿qué hago? Como padre obviamente me voy a desesperar, y si mi hijo no quiere ir a alguna terapia para poder ayudarle, ¿cómo hago? O sea, ¿qué hago? A ver, ese tema que topas, Cari, es súper importante, porque estamos hablando que nosotros somos responsables por ley de nuestros hijos hasta que son mayores de edad. Mayores de edad son 18 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya llega una mayoría de edad, yo no puedo obligar a nadie a ir a terapia o a buscar ayuda si es que ellos mismos no quieren ser ayudados. Difícilmente yo puedo obligar. Ahí lo que tengo que hacer es, con mi hijo adolescente, si todavía no llega a los 18 años, ahí puedo todavía marcar un poco de autoridad como padre y madre y empezar a involucrarme en el mundo de él. ¿Para qué? Para generar un vínculo. Lo que ese niño o adolescente, hombre o mujer, está necesitando es vincularse con el mundo de acá y alejarse un poco de el mundo del videojuego, sí. Esto también yo creo que es una pregunta clave que puede generar nuevas personas en el mundo. Quizás cuando éramos niños nosotros interactuábamos con otros niños y si perdíamos, teníamos un conflicto, pues nos limitábamos porque teníamos ahí, si es que yo le insultaba o que si yo le pegaba, tenía una consecuencia porque él me está viendo a mí, todo. Yo que juego en línea veo a muchos niños que son muy violentos, utilizan insultos, claro, como están protegidos tras una barrera, él no sabe dónde soy, todo, y comienzan a sacar unas cosas que después yo tengo miedo que se vuelvan unos haters, los que te atacan en redes sociales, los que porque viven a través de un cristal protegidos donde pueden sacar los peores sentimientos que ellos tienen, insultos, groserías, violentos, a través, y claro, como uno no sabe quién es y todo eso, sienten respaldados por eso. ¿Eso qué podría generar en un joven que está construyendo todavía una personalidad? Eso es tan peligroso, es extremadamente peligroso, es una de las cosas más peligrosas que se generan en estas identidades a través de los videojuegos, porque obviamente, como tú dices, ¿no es cierto? Estoy respaldado, entonces no estoy enfrentándome, no es mi cara la que se está viendo, es un muñequito o lo que sea, y por eso puedo decir cualquier cosa. Hay una pérdida de sentido de responsabilidad. Por eso yo digo, sí, ok, el videojuego es parte de nuestra vida, pero la idea o la importancia ahí es dosificar, acompañar. Como padre puedo yo también ir a acompañar a mi hijo en el sentido de, voy a involucrarme, hagamos de esto un juego de familia, incluso para ver y ir midiendo estas reacciones. Como papás tenemos que poner límites muy fuertes y muy claros en ese sentido. No se utiliza el teléfono o no podemos ir más allá de cierta hora. No porque estemos... Para agredir a alguien, ¿no? Exactamente, porque por eso también es todo lo del bullying virtual, ¿no es cierto? El cyberbullying. Porque puedo decir cualquier cosa y listo, no pongo yo la cara. Por eso es tan importante nuevamente regresar a la tridimensionalidad. Es lanzar la piedra y esconder la mano, es verdad, Carlita. Pero mire, justo nos saluda un amigo televidente y dice: mis sobrinos se dedican demasiado a jugar con el celular, mi hermano les regaña, pero siguen jugando, no hacen caso. Quisiera yo intervenir, pero no son mis hijos, son mis sobrinos, ¿qué hago? Un ahí tío lo preocupado. Importante, sí, qué importante, porque viéndolo desde afuera muchas veces tenemos más objetividad que el propio papá o mamá, que un rato dice, ten un ratito y el error como los papás, toma el teléfono. Toma el teléfono un ratito, ¿no es cierto? Que nos ha calmado, sí nos ha calmado en muchas ocasiones, pero qué importante que es hacer caso a lo que las terceras personas, sobre todo familiares cercanos, nos están diciendo. Ahí el consejo que yo puedo ofrecer es que este tío, ¿no es cierto?, hable con el hermano en otra situación, en privado, y vayan juntos, porque si es delante de los niños y se genera un conflicto de autoridad,
el niño va a querer seguir probando más y más límites. Eso es en Yo soledad. le tengo una solución, que busque esta entrevista porque después se sube todo a las redes sociales de Saboreando la Mañana y que le envíe justamente lo que estamos hablando el día de hoy, pues que nos busque en Facebook a través de Saboreando la Mañana y le envíe esto, porque eso es importantísimo que conozcan también. Capaz se perdió el programa, pero sí podemos reenviarlo para que estén al tanto de lo que puede suceder. Así es, Carlita, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Cuando nosotros desde pequeños empezamos a regular el tiempo de nuestros hijos, definitivamente las cosas van a ser un poco más manejables. Un último consejo, por favor, Carlita, para la gente que nos está viendo en este momento y está atravesando por esta situación o tiene hijos pequeños que están encaminándose ya en esto. Encaminándose. Un consejo para todos los padres y madres que nos están viendo y para ustedes chicos también que posiblemente pueden verlo después en Facebook, es no tener miedo. Los padres y madres tenemos miedo de que se traumen si yo le quito y me haga el berrinche, ¿no es cierto? No tener miedo. No tenemos que perder ese empoderamiento que tenemos como papás y mamás, ese instinto de decir esto no está bien, esto está mal, y limitarnos y hacer caso a no dar nuestro brazo a torcer. Si tenemos los límites claros, las cosas están claras y sabidas para todos. Entonces no perdamos eso por comodidad a veces, porque las consecuencias posteriores van a ser bastante graves. Muchísimas gracias a nuestra especialista por estar junto a nosotros, Carla Villagómez, hablando de este tema importantísimo, las adicciones. No es poquito, no es que es microadicción, es una adicción y tiene que ser tratada, y por eso tenemos a los especialistas para eso. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra especialista. Gracias.